como un personaje central. Pero pensando en que pronto es los carnavales, yo dije, bueno, vamos a aprovechar esta explosión de colores y vamos a meterle un poquito de carnaval para los que festejan su carnaval o los que quieren decorar su casa. Bueno, pero esto no es un limitante ni es que así se va a hacer la decoración, es simplemente que de ahí vamos a tomar las técnicas, las bases y ya las vamos a adecuar o las vamos a adaptar a la temática que nosotros tengamos. ¿Listo? Sin más, bueno, les recuerdo mi nombre para los que no han estado en los talleres conmigo. Mi nombre es Lupe Pinillos de Fiesta Box BAQ. Los invito a que me visiten, a que den una vuelta por mi página, a que me acompañen por ahí. Me gusta verlos, me gusta escucharlos, me gusta que me envíen fotos cuando terminamos los talleres. Entonces, bueno, ahí quedo súper pendiente de ustedes. ¿Qué otra recomendación? Bueno, una recomendación muy importante. De pronto no me voy a poder detener en todos las preguntas, repetimos una o dos veces, porque como son varios temas que vamos a tratar, pues nos vamos a demorar mucho. Entonces, el taller va a quedar grabado, nosotros enviamos el link al día siguiente, mañana les estamos enviando el link, o se lo piden a la señora Wendy Molinares o a la señora Gloribel Martínez del Departamento de Talento Humano. Ellas también van a tener el link y se los pueden facilitar. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos a arrancar. ¿Qué hacemos primero siempre? Revisamos el kit que ustedes recibieron. ¿Qué recibieron? Bueno, recibieron, miren, aquí hay una pista de lo que vamos a trabajar hoy. ¿Quién dice por ahí? Bueno, alguito de carnaval. Bueno, ustedes recibieron su inflador, pero sin la marimonda. Esta se la puse yo ahí como un detallito para alegrarnos. Recibieron cartulinas de colores, recibieron papel seda, papel cometa, papel china, le dicen de diferentes formas. Recibieron confetis, una bolsita de confetis, recibieron unas cajitas, que estas cajitas las podemos adecuar de acuerdo como les dije, a la temática que ustedes tengan. Esta es como muy básica, pero hay con tapita, con la idea cuál es, que ustedes faciliten su trabajo. Yo normalmente a veces diseño y hago las cajas. Yo tengo un plotter de corte que se llama Cameo. En la Cameo uno puede diseñar sus cajas y cortarlas, pero resulta que ahora hay tantas cajas en el mercado, tantas cajas bonitas y a un precio muy asequible, que a veces es más rentable comprar las cajas lisas o con algún estampado y nosotros colocarlas, intervenirlas y colocarles la temática que nosotros queremos tratar en nuestra fiesta. Entonces, esos son tips que les voy dando. A veces uno dice, ay, pero es que yo no tengo la cameo o un plotter de corte para cortar. No hay necesidad. Uno va y busca en los almacenes, en las tiendas de piñatas, compra sus cajitas en tonos planos y los adecua, los personaliza con el personaje, con la temática que tengamos. ¿Qué más recibieron? Recibieron silicona, recibieron unas galletas. No se vayan a comer las galletas ni los chocolates, que esas son para decorarlas. Y ahora vamos a ver, miren, aquí tengo algo como para que ustedes sepan en dónde están las galletas y los chocolates. Recibieron un globo burbuja, que es este, que ahorita vamos a saber también cómo lo vamos a inflar. Recibieron unos pedacitos de foamy, recibieron cintas, recibieron, ¿qué más? ¿Qué más? El inflador manual, unas tijeras, y bueno, lo que se me quede ahí por fuera, ustedes me pueden contar. Buenas tardes, me saluda Ingrid Sánchez de Éxito San Blas. Ay, Ingrid, qué rico saludarte desde el Éxito San Blas. Bienvenidos a todos. Gracias por las bendiciones. También te mando muchas bendiciones y espero que te guste mucho el curso. Bueno, listo. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Vamos a arrancar por los pompones. Bueno, ¿qué son los pompones? Aquí tengo algo que ustedes, miren qué lindo. Vamos a arrancar por pompones. Estos pompones después vamos a hacer una pared decorada. Vamos a saber cómo ubicarlos en la pared y vamos a hacer unos rosetones. Entonces, para los pompones vamos a usar, para estos pompones, vamos a usar el papel cometa o el papel seda, el papel china. Bueno, en cada parte le tienen un nombre. Vamos a empezar con un pliego. Vamos a hacer uno pequeño.
Vamos a hacer uno pequeño y ahí vamos viendo cómo vamos aumentando el tamaño. Lo primero que vamos a hacer, vamos a coger el papel seda y lo vamos a dividir por la mitad. Aquí tenemos un pliego partido por la mitad y vamos a cortarlo, ¿ok? Ahí vamos en un nivel de dificultad casi que mínimo, ¿verdad? Cogemos un papel seda, un papel, lo doblamos por la mitad y lo cortamos. Aquí lo cortamos. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Otra vez lo vamos a doblar por la mitad, con mucho cuidadito, que nos quede bien parejito, no hay prisa, ustedes unan sus puntas bien, doblen su papel tranquilamente y listo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener esta, ya, o sea, hicimos la mitad y ahora la mitad de la mitad. También la vamos a cortar. Ahí, ¿qué vamos a obtener? Ahí vamos a obtener 4 pedazos. Aquí están 4 pedacitos del mismo tamaño. Vamos a coger medio pliego más. O sea, para de este tamaño, vamos a usar un pliego y medio. Ya ahorita, cuando lo terminemos, vamos a ver cómo podemos hacerlos de diferentes tamaños y de acuerdo al tamaño vamos viendo cuánto papel vamos usando. Yo normalmente no le pongo tantas capas, hay personas que le ponen 10, 12 capas, pero realmente este papel es como tan bullicioso, él se esponja tanto que en realidad no hay necesidad de ponerle tanto papel. Bueno, entonces aquí corté medio pliego más, lo voy a doblar por la mitad también para que me queden 6 pedazos del mismo tamaño. Aquí doblo bien y me ayudo con mi tijerita. ¿Listo? Aquí vamos. ¿Qué hicimos? Cogimos un papel, seda, lo doblamos por la mitad, lo cortamos y después otra vez por la mitad y obtuvimos 4 pliegos, después cogí 4 pedazos de este tamaño y después cogimos medio pliego más y lo cortamos para obtener 6 pedazos. Básicamente lo que siempre en el tamaño que ustedes quieran, sea tamaño carta, traten de hacerlo de 6 hojas, mínimo. De ahí en adelante ustedes le pueden poner hasta 10, máximo 12. Ya si ponemos mucho, ya cuando vayamos a abrir, ahorita que hagamos, ya nos queda como difícil y no se esponja tanto. Este lo vamos a hacer de 6 pliegos, de 6 pedazos. Aquí nos gastamos un pliego y medio de papel. Miren lo económico que es y miren lo fácil que es. Igual vamos a repetirlo, no se preocupen. Ustedes recibieron unas cinticas, unas lanas. Bueno, yo aquí tengo, miren el pedacito de cinta que voy a cortar antes de. No necesitamos prácticamente, sino por ahí como unos 10, 12 centímetros. ¿Y qué vamos a hacer? Colocamos nuestras 6 hojas una encima de la otra, ahí bien cuadraditas, y vamos a empezar aquí a doblarla como si fuera un abaniquito. Miren, aquí voy a acercarla a la cámara. Estos son mis 6 pedazos. Mido como unos 2 deditos. Después, si ustedes la quieren hacer más delgadito para que se le vea más, como más definido, lo pueden hacer. El ancho está entre 1 o 2 dedos. Vamos a trabajarlo de 2 deditos. Yo mido más o menos 2 deditos. Acuérdense que a mí no me gusta usar mucho el tema de los centímetros porque a veces no tenemos metro o regla. Entonces, con 2 deditos, medimos 2 deditos y doblamos. Ahí, bien. Bien dobladito lo marcamos. Vamos a hacer un abanico como el que hacíamos en el colegio. Doblamos, doblamos, así, y ahí nos vamos hasta el final. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Yo voy viendo a Virginia. Eso, Virginia, qué chévere. Eso. Ahí te veo muy concentrada. Pónganme las cámaras, que ustedes saben que a mí me gusta verlas, porque me gusta ver que van trabajando conmigo. Paola. A ver, ¿quién más? Yasaira Cabarcas, me encanta saludarte. ¿Cómo estás? ¿Contenta? Bienvenida. Bueno, miren, ¿qué hicimos? Doblamos el papel como si fuéramos a hacer un abanico de esos en el colegio, nos echábamos fresquito o cuando íbamos a misa. Bueno, hicimos el abanico. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a doblar por la mitad. ¿Listo? Ahí quedó dobladito por la mitad.
Ese doblez por la mitad es solamente para marcar. Y en ese momento cogemos el pedacito de cinta que se me acaba de perder. Ah, no, aquí está. Y vamos a amarrar justo en la mitad. Ahí. No vayan a amarrar tan duro, no hay que hacer un nudo que quede así como estrangulado, no. Es simplemente hacer, miren, ahí no hay que apretarlo tanto. Ahí amarramos y listo. Miren, ahí tenemos, ¿ya ven? Aquí amarramos justo en la mitad donde doblamos. Ahí, listo. Y ya. ¿Qué hacemos? Ahí pudiéramos abrirlo y nos va a quedar muy lindo. Pero ¿qué? Le tenemos que poner nuestro toque secreto. En estas puntas, vamos a hacerlo redondo y los otros vamos a ir practicando. Miren, yo aquí voy a hacer una formita así como redondita. Se la voy a pintar para que la aprecien mejor con el marcador. Para que ustedes vean, ya después ni siquiera tienen necesidad de hacerlo. Miren lo que yo voy a hacer. ¿Sí ven? ¿Sí logran ver ahí? Ahí por donde está el marcador negro, ahí voy a cortar. Y aquí también. Pero ustedes no tienen que marcar con marcador. Imagínenselo. Yo es solamente como para que ustedes tengan claridad qué voy a hacer. Miren. Aquí voy a cortar así, como ahí como lo dibujé. Ay. Que me quede bien redondito. Lo puedo hacer redondito. Ahora hacemos uno que sea como una montañita. Después hacemos uno que son dos. Igual también lo voy a cortar aquí. Listo. Voy cogiendo mi basurita, voy limpiando mi área de trabajo y miren lo que voy a obtener. ¿Sí ven? Que es como redondito. Ahí está. Aquí me quedo. Bueno, ¿listo? Ya lo tenemos listo. A ver, muéstrenme cómo vamos. ¿Quién tiene uno por ahí? A ver, Yasaida, muéstrame. Yesenia, Daneila. Eso, Daneila. ¿Quién más me está mostrando por ahí? A ver. ¿Quién más está? David Mendoza, Mónica, Nuri Contreras, Francisca. Bueno, ese amarillo te está quedando muy lindo, Yasandra. Y ahora viene Virginia. Muéstrame, Virginia, ¿cómo vas? Perfecto, eso. Ahí vamos bien. Bueno, ya lo tenemos así. ¿Listo? Bueno, eso ya, Zaida. Termínalo de cortar. Dale, yo te espero. Dale, córtalo y lo hacemos junticas. Dale. Córtalo redondito y lo hacemos junticas. Listo. Bueno, ¿qué hacemos? Ya. Vamos a abrirlo. Miren. Vamos a coger y lo vamos a abrir. La parte de arriba. Y ahorita abrimos la parte de abajo. Cuando ya lo tenemos así abiertico, así como está, con mucho cuidado porque acuérdense que este es un papel que se rasga fácilmente, entonces no podemos jalar duro. Entonces, ¿qué empezamos? Vamos a empezar como a deshojar margaritas. Entonces vamos a, ay, miren, yo diciéndoles y lo hice, lo rompí. Ahí despacito, con mucho cuidado, empiezo a separar una hojita de la otra. Una, dos, miren, acá abajito le hacen con el dedito en esta parte para que no les quede ahí tan abultado. Dos, tres, cuatro, cinco, ahí vamos. Y la última, seis. Cojo aquí abajito y miren, ya entonces yo con mi manito organizo, la alejo un poquito. Siempre cuando estamos en decoración, acuérdense el tema de alejar lo que estamos haciendo para nosotros tener la dimensión, ver bien las cosas, ver dónde nos hace falta, dónde va bien. Entonces miren cómo vamos. ¿Así van ustedes? Eso, Virginia, bello. Dale, Yasaida, así vamos. Miren qué lindo. Vamos entonces ahora al otro lado, lo abrimos también. Eso, Agripina, te está quedando muy bien. A ver, ¿quién más? Bueno, listo. Ahí ya está así abierto. Eso, Agripina, perfecto. Así te está quedando bien. Bueno, entonces ahora vamos a coger el lado de abajo y hacemos exactamente lo mismo. Y estos pompones se usan para envolver regalos, son perfectos. Para decorar con cualquier motivo,
son bellos para regalarlos para centros de mesa, cuando vamos a hacer decoraciones de centros de mesa. Esto llena, cuando hacemos las anchetas, les ponemos también esto para llenar los espacios y dan como una visual muy bonito, muy pulido a los arreglos. Entonces, miren, ya la abrí, entonces vuelvo y hago lo mismo, estiro, miren, esto hacia arribita, organizo, alejo, miro cuál está más cerca de la otra, las uno y miren. Aquí está. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece nuestro primer pompón? Eso, Virginia, te quedó muy lindo. Así vamos bien, Yasaira. Agripina, vamos muy bien. Miren qué lindo. Listo. Hicimos el primero, este tamaño. Vamos a hacer uno un poco más grande. Ustedes sigan ahí con calmita. Y yo voy a hacer el mismo proceso para que lo veamos en un tamaño un poco más grande. Este lo voy a ir poniendo acá. Vamos a hacer este en otro color. Ustedes pueden trabajar, creo que algunas recibieron solo un tono, entonces trabajamos en una sola, en monocromático, otras recibieron 2 o 3 colores. Este papel está aquí rotico, lo voy a sacar y lo voy a dejar acá. Este voy a hacer uno un poco más grande. Para hacer este más grande voy a usar 3 pliegos. ¿Por qué lo voy a hacer de medio pliego? Acuérdense que yo debo llevar 6 hojas. Entonces, este lo voy a hacer grande, miren. Tengo 3 pliegos y lo único que voy a hacer aquí es doblar los 3 pliegos por la mitad y cortarlos. ¿Listo? Ahí los doblé porque este va a ser uno bien grande. Y voy a cortar por la mitad. ¿Para qué? Para obtener 6 hojas. Yo necesito mínimo 6 hojas. De ahí en adelante ustedes pueden ponerle las hojas que quieran. Miren. Entonces ya vamos a hacer uno más grande. Entonces miren, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 hojas. Las acomodo bien, las pongo en mi mesa con toda la calmita del mundo y voy a hacer el mismo paso de la vez pasada. Mido mis 2 deditos y empiezo a hacer mi abanico. Listo, empiezo a doblar. A ver, ¿cómo vamos? No, a todas las veo ya. Ya. Virginia, te quedó muy lindo. A ver. Daneila, te quedó hermoso. Bien. Eliana, qué bello ese azul. Está muy lindo, amor, te quedó lindo. Qué chévere. Wow, estas mujeres ya van ¿Vieron qué fácil y qué lindo? A ver, Gloria Correa, y tienes ayudante y todo. Dios mío, qué chévere. ¿Quién es esa hermosa que te está ayudando, Gloria? Bueno, acuérdense siempre de que cuando hagan este movimiento, hacerlo firme. O sea, cuando vamos a pasar la mano sobre el papel, hagámoslo firme para que él quede, cuando hagamos el corte, quede bien marcado. Así. Además que yo no sé qué pasa cuando uno le pasa la mano así encima de este papel que es tan débil, como que él se pone fuerte. Entonces, entre más como que lo manoseemos, él como que coge una fuercita. Entonces, bueno, miren, ahí quedó bien marcadito. Miren, este es muy grande. Ahora el más grandote es el del pliego completo. Este es el de medio pliego, miren. ¿Qué hacemos? Volvemos, medimos, doblamos por la mitad ahí y ahí es donde yo voy a amarrar mi pedacito de... Ya saben, no gasten tanto material, esto es un pedacito de cinta o de la lana, de lo que ustedes tengan. Como ven, hasta ahora vamos usando el papel seda. ¿Listo? Bueno, el primero lo hicimos redondo. Vamos a hacerlo como si fueran 2 montañitas. Se las voy a pintar aquí. Como si fuera una puntica, otra puntica. Ahora se las muestro. Ahora aquí también, para que se aprecie mejor. Así y así. Miren, aquí las tengo. ¿Sí la aprecian? ¿Sí ven lo que voy a hacer? Voy a hacer como 2 cortecitos, una montañita y otra montañita. Eso es lo que voy a hacer.
Entonces, corto aquí, bajo. Cuando hay tanto papel, hay que tener paciencia con la tijerita. O cortar en capas. Aquí yo lo pude hacer porque esta tijerita. Entonces, miren. Miren lo que vamos a hacer. ¿Sí ven? Ahí se ve bien. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Cortamos como que un poquito duro. Aquí. Y entonces, durito. Listo. Vamos a recoger. Recuerden siempre limpiar su área de trabajo para mantenerla limpia, para evitar cortaduras, para evitar accidentes y para que se vea nuestro trabajo muy pulidito. Miren, ahí está la otra parte. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer y vamos a repetir el paso anterior. Abrimos nuestro pompón. Miren qué lindo. ¿Sí ven? Aprecian la figura que vamos a tener ahora. Miren que es diferente a esta que es redondita, pero es igual de linda. Es diferente simplemente. Entonces, abrimos igual con mucho cuidado. Ojo aquí de abrirla, como este es más grande, entonces de tener la precaución de abrir bien aquí hasta el fondito. Que el fondo del papel nos quede bien abierto. ¿Listo? Ahí vamos. 2 hojas. 3 hojas. 4 hojas. 5 hojas. Y la sexta. Ahí está separada. Ahora, ¿qué hago? La cojo por aquí abajito y empiezo a separarla bien y a echar hacia arriba para que lo que está ahí arrugadito ya coja forma y empiece a quedar así todo levantado y con un volumen que se vea bien lindo. Este pedacito que se, miren. ¿Ya ven? Miren, este es más grande. Miren este, ahí vamos viendo la diferencia, ¿cierto? Bueno, vamos con la parte de abajo. Ustedes simplemente abren. Cuando ya está abierto, ahí empezamos a separar hoja por hoja. Con cuidado. ¿Listo? Ahí rompí un poquito. Tienen que tener mucho cuidado de desprender esas hojitas, separar esas hojitas con mucho cuidado para que no rasguen el papel y no se les dañe su pompón. Estos también los usan mucho en las primeras comuniones y en los matrimonios blancos. Se ven lindos. En las decoraciones mexicanas, que son así también muy coloridas, también se usan mucho estos pompones. Entonces, esto es una herramienta para ustedes, para sus decoraciones, porque además llena mucho y es muy económico. Entonces, aquí, miren, ahí me quedó todo desordenadito. Lo cojo por la mitad y empiezo a organizarlo. Entonces ya empiezo a echar hacia arriba mis hojitas, a separarlas, miren. Simplemente con los deditos jalamos un poquito hacia arriba para que ella coja el puesto que debe tener, que no se vea arrugado, que se vea firme hacia arriba. Esta, una más. Y miren, aquí ya, entonces ya yo tengo mi pompón. Y miren, otro pompón. Ya llevamos 2. Miren la diferencia, las puntas, si ven, y el tamaño. Ahora vamos a hacer uno pequeñito. Voy a hacer uno que ya tengo uno de medio pliego. El de un pliego completo no me gusta mucho porque a veces tiende el papel como a caerse, porque ese es un papel que no pesa. Entonces es mejor como no hacerlos tan grandotes. Yo pienso que de medio pliego es un buen tamaño cuando vamos a decorar. Claro que si ustedes quieren, le pueden meter entre el papel o entre una capa y otra, otro tipo de papel más fuertecito para que él le dé el cuerpo y no se les baje. Bueno, llevamos 2, ahora vamos a hacer uno pequeño con un pliego. Este es nada más con un pliego, porque vamos a hacer uno pequeñito. ¿Listo? Ya lleva, voy a ir quitando, o no, vamos a irlos dejando aquí. Entonces ahora vamos a cortar este papel. Este papel lo vamos a dividir en 3 partes.
esta, en 3 partes iguales. Ustedes calculen ahí con sus ojitos, esto es al ojo por ciento, pero que les queden las 3 partes iguales. Aquí ya yo acomodo. Listo. Aquí acomodo bien. Miren, dividí el papel, el pliego en 3 partes iguales. Ahora voy a cortarlo para sacar mis 6 hojas. Acuérdense que mínimo debemos trabajar con 6 hojas para que quede con un volumen altico. Yo a veces los hago hasta con 4 hojas y también se ven bonitos. Pero realmente el número mínimo es 6 hojas. Y como les dije, máximo, pónganle unas 10, porque ya después no coge mucho. Bueno, ahí está, ya dividí y corté. Ahora lo doblo otra vez por la mitad. Y voy a cortar. ¿Listo? Aquí tengo mis 6 hojitas. Voy a hacer exactamente el mismo proceso. Doblo por aquí, doblo por aquí, doblo por aquí. Y así me voy hasta el final. ¿Okay? Yo aquí abajo ya también adelanté y tengo unos cuantos para cuando vayamos a montar la decoración en la pared, ya pueda llenar más y bueno, ya ustedes siguen haciendo en su casita. Yo creo que ahí les va a quedar papel. Acuérdense de pasar su manito fuerte sobre el papel, de marcar bien los cortes para que les quede bien. Este vamos a hacerlo con una sola puntita. O sea, este lo hicimos con 2, este vamos a hacerlo con 1. Que nos queda así, como una montañita. ¿Y la vemos? Listo. Y aquí, corto aquí y corto aquí. Ya que no adivinan que se me olvidó doblarla por la mitad, pero bueno, miren, ahí no pasó nada. Aquí quedó, ahora la doblo por la mitad para que me quede bien el punto donde voy a ponerle el amarre de la cinta. Corto otro pedacito de cinta o de lana, ustedes pueden amarrarlo con un cordoncillo, con lo que tengan a la mano. Ahí, hasta con nylon a veces se amarran, o con hilo chino también se amarra. Con lo que tengan ustedes a la mano. Ahí. Listo. ¿Cómo vamos? A ver. Ya las veo a todas dándole. Bueno, miren, aquí tenemos el tercero y vamos a hacer el mismo proceso. Entonces ya terminamos ahorita de hacer este y vamos a los rosetones, que es prácticamente lo mismo, pero hay otras formas de hacer rosetones, pero bueno, no nos vamos a adelantar. Vamos, empezamos. Listo. Y aquí separamos. Cuando son más pequeños se separa más fácil. Y listo. Llegamos al punto donde empezamos a subir nuestro papel, a estirarle bien las puntitas, siempre así con mucho cuidadito, con delicadeza, pero firme para que el papel coja su forma. ¿Listo? Miren, aquí tenemos este azulito. Lindo, ¿verdad? ¿Cómo les parece? A ver, Gloria, Agripina. Bueno, y veo a muchas ya muy concentradas. Vuelvo y abro. Ahí está. Ya lo vemos. Y volvemos a repetir el mismo proceso. ¿Ok? Listo. Eso. Qué lindo les está quedando. Virginia, te está quedando muy lindo. Ay, Gloria, esta ayudanta tuya está muy buena. Esto, Virginia. Hola, muñeca. Bueno, ahí. Y aquí cojo por la mitad y empiezo a estirar el papel hacia arriba para que me dé el volumen y coja la forma redondita. Entonces yo también ahí me ayudo. Y tenemos el tercero. ¿Cómo vamos? Eso. Bueno, entonces
Voy a dejar un segundito, estoy viéndolas por aquí y ya vamos a empezar a hacer los rosetones. Entonces voy a esperar que uno o dos terminen un pompón más y después ustedes siguen haciéndolos. Por lo pronto, miren, aquí tenemos 3 pompones de 3 diferentes tamaños. Miren qué lindo. ¿Ya ven? Y con 3 diferentes puntas. Que la punta, ahora si ustedes lo quieren dejar cuadradito sin hacerle forma, ¡wow! Joana, te quedó hermoso, qué bello, te felicito. Eso. Bueno, entonces yo voy a ponerlos por aquí a un costadito para tener el espacio para hacer los rosetones. Entonces ya este papel lo voy a quitar un momento por acá para que no me ocupe mucho espacio. Y ir despejando. Aquí me ayudan. Y vamos a coger la cartulina. Ustedes recibieron, creo que 2 pliegos de cartulina. Bueno, hay una forma fácil y una forma difícil de hacer rosetón. Vamos a hacer la más, como dicen aquí, la más papayita. Porque hay una que unen, que estiran, que no. Esta es la más fácil. Y cuando vean, me van a decir, tenía toda la razón. Ustedes lo pueden hacer desde este ancho y es exactamente lo mismo, pero vamos a dividir el pliego de cartulina por la mitad, pero hacia lo largo. No la vamos a dividir así como hicimos con el papel cometa, sino vamos a dividirlo es así. Que me quede larga. ¿Sí ven? Mitad, pero hacia lo largo, no hacia el ancho. ¿Vamos? Listo. Aquí la pongo en mi mesa y hago lo mismo. Doblo con sus deditos. Vamos a marcar, a recoger y vamos a cortarla por la mitad. ¿Listo? Aquí vamos a cortarla por la mitad. Por el corte o por la marca que le hicimos. Entonces aquí tenemos 2 pedazos de cartulina. ¿Listo? Ahí vamos. Ahí vamos bien. Eso. Eso ya. Aquí vamos. Entonces vamos a hacer el primer rosetón de la forma más fácil. Yo sé que hay otras formas diferentes que yo hacía también antes de descubrir esta, de aprender esta. Y ahora yo digo, no, ya yo esa otra forma que uno pega, que uno encoge, que uno estira, no. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos nuestra cartulina. ¿Listo? ¿Quién está por ahí? A ver. Agripina, vamos bien, así me gusta. ¿Quién más está? Daneila. Eso. Bueno, vamos a ver, entonces, exacto, haz eso, ahí. Bueno, entonces vamos a coger y vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer con el papel seda. Gloria Correa, muéstrame qué estás haciendo, linda. Eso, con esa ayudante hermosa. ¿Quién más está por ahí? Virgen Prince. Está bello tu pompón rosado, me encanta. Bueno, ya tenemos cortada y ya les di chancecito. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir los 2 deditos y vamos a hacer otro abanico, pero este es de cartulina. Entonces, vamos a comenzar. A mí estos me gusta hacerlos un poquito más delgados, sin embargo, ya empecé con los 2 deditos. Pero este tipo de abanicos se ven más bonitos cuando los hacemos de un dedito. Entonces, hagámoslo de 2, pero creo que se ve más lindo cuando lo hacemos de un dedito. ¿Listo? Ahí vamos. ¿Cómo vamos? A ver. Entonces, hagan abanicos y abanicos. Entonces, puras destrezas manuales. Puras manualidades. Eso, Denis, me encanta. Emma Caro. A ver, querida Emma, muéstrame qué estás haciendo, amor. Eso, eso, eso. Eso, cómo me encanta verlos trabajar
trabajar en familia. Ya veo aquí a varias acompañadas y eso me encanta. Bueno, ¿qué hicimos ahí? Ahí vamos a hacer otra vez con nuestra manita duro, 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 duro. ¿Qué hicimos? Lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a volver a doblarlo. Ponemos ahí para que nos quede la marca de donde vamos a amarrar. Cogemos otro pedacito de cinta y amarramos también. Ahí, listo. Acuérdense que no hay que amarrar durísimo, es simplemente, miren, que nos dé ahí como el amarre, como la suspensión, como ahí, que me quede ahí firme, la firmeza. Eso es lo que queremos. ¿Listo? Y ahí ya miren qué vamos a hacer. Vamos a pegar esta punta con esta y esta punta con esta. Vamos a abrirlo aquí. Esta con esta y esta con esta. Y miren, ¿qué tal? Díganme si no es fácil esto. Es muy fácil, ¿verdad? Esta es la forma más fácil de hacer rosetones, porque hay otra que se dobla, se mete en el centro, es más difícil. Miren, esta aquí entonces vamos a pegar esta punta aquí. Yo voy a ayudarme con la silicona caliente por temas de tiempo, pero con la silicona, bueno, ahorita hacemos una, yo pongo aquí con mi dedito, a mí siempre me gusta usar mis deditos de silicona cuando voy a pegar para evitar quemarme cuando uso la silicona caliente, porque como les conté en algún otro, una vez me quité un pedazo de este dedo bien grande con silicona. Entonces miren, ya ahí pegué la primera punta. Ahora cojo este extremo con este y hago exactamente lo mismo. Ahí está. Pego esta puntita con esta y listo. Ahí me queda bien, bien, bien pegadita. Ahora, este yo lo hice liso. ¿Sí ven que me queda parejito, lindo? Aquí podemos hacer lo mismo que acabamos de hacer con los pompones. Si queremos hacerle una formita, ahorita que hagamos otro, probamos. A estos adicional, aquí en la mitad, ahí justo en el centro, tenemos que hacerle bien con el dedito. Si nosotros a estos rosetones queremos en el centro colocarle un corazón, un círculo, un cuadrado, el personaje del que vamos a montar la decoración, no sé, una flor, ahí en el centro ustedes le pueden colocar lo que ustedes quieran. Y miren qué fácil. Ahí vamos con el primer rosetón. Vamos con el segundo, vamos a hacerlo verde o azul. Vamos a hacerlo azul porque este pedacito de verde está como muy pequeño. Permítanme, me quito este. Ay, aquí tengo un pedazo de negro que me parece, el rosetón negro me parece lindísimo. No es muy largo, pero me sirve porque voy a hacer uno más bien delgado. O sea, el ancho depende, ustedes doblan la cartulina que van a usar y ya ustedes saben que este sería el ancho. O sea, cuando ustedes el tamaño que ustedes quieran, miren, aquí este sería el ancho de un costado y del otro. O sea, que este me va quedando como así. Yo quiero uno más o menos así. Sí, puede ser. No, vamos a hacerlo más pequeño para que ustedes vean la diferencia de tamaño. Les voy a cortar aquí este. Lo voy a cortar por aquí. Y ustedes van a ver la diferencia de tamaño ahora que miren, este pedacito. ¿Sí ven? Que corté como, es como si hubiese cogido el pliego grande de cartulina y lo hubiera cortado en 3 partes. No en 2, sino en 3. Miren que este es un ancho más delgado. Y hago exactamente lo mismo. Vámonos con, y este lo vamos a hacer más delgadito, ¿listo? Empezamos nuestro abaniquito, vamos a ir doblando. Y este lo estoy haciendo como de un dedito de ancho, para que me dé otra sensación. Ahí le doy, le doy. Si ven que es muy sencillo.
cuando tenemos la técnica, ya nosotros desarrollamos y llevamos nuestra imaginación hasta donde la temática nos lo permita. Si quieren hacerlo, por ejemplo, del hombre araña, entonces ustedes compran las cartulinas en los tonos azul, rojo y blanco. Y en la mitad del rosetón le ponen una figurita del hombre araña. Si es de niña, pongamos que es de Frozen, igual. Entonces compramos la cartulina blanca, la cartulina azul clarita. Esta cartulina es cartulina opalina, que es una cartulina que se deja manejar y que tiene muchos colores. Entonces, esa la consiguen en cualquier papelería. Eso no, miren. Si ven, cómo me quedó, entonces lo doblo por la mitad para tener la guía de dónde voy a amarrar la cintica. Corto mi pedacito de cinta. Aquí. Y amarro por la mitad. Lo vamos a hacer con silicona fría para que ustedes también vean que lo podemos hacer con la silicona fría. Entonces, miren, aquí lo tengo. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a unir esta punta con esta y esta punta con esta. Esto así. Voy a hacer esto y esto. Y voy a tener mi rosetón negro. Miren qué lindo. A ahorita le pegamos alguna bobería aquí, algún detallito, así sea un cuadradito de algún color para que ustedes vean qué lindo. Entonces vamos a ponerle la silicona fría. Preciso, esta estaba ya, bueno, listo. Entonces vamos a ponerle de la silicona que ustedes recibieron. Acuérdense, bueno, en algunos otros talleres yo la restriego bien, tampoco tanta que después cuando ustedes unan se le chorree porque se va a ver feo. Y acuérdense que la silicona tiene un tiempito de secado, no la unan enseguida. Espérense un ratico que ella empiece su proceso de secado y en un ratico la unimos. Mientras tanto, vamos viendo lo que ustedes van haciendo. Miren, yo he hecho mi silicona, la restriego con la misma punta, sin esa abundancia que se me salga por los costados, porque cuando le echamos mucha silicona, dañamos nuestro trabajo, porque entonces ya deja de ser un trabajo pulido, un trabajo bonito, y se nos ve ahí todo chorreado de silicona, ¿no? Bueno, entonces todavía no lo uno, le doy un tiempito de secado, siempre a la silicona ustedes denle un tiempito de secado, porque es un pegamento líquido. Entonces, él tiende a demorarse un poquito. Es como similar al boxer. Lo único es que el boxer sí se demora como 15 minutos en hacer su proceso antes de que uno lo una. Un par de minuticos. Ahí estoy hablando con ustedes y estoy esperando que él se seque un poquito. Entonces ya yo creo que vamos a probar y ya yo sostengo ahí un ratico con mis manitos. Ahí le faltaba un poquito, pero igual. Ahí mientras yo voy hablando con ustedes, es más, mientras dejo que ella se seque un poquito, voy a ponerle, ¿qué color? Dorado. Tengo por aquí un pedacito de foamy, ustedes recibieron unos pedacitos de foamy, voy a hacer como un circulito dorado. Vamos a hacerle aquí un circulito dorado. A ver, como para darle un toquecito. Vamos a hacer este circulito que me quede bien redondito porque me quedó ahí un círculo todo raro. Pero bueno, ya, ahora sí. Miren, aquí tengo mi circulito dorado y este circulito es el que le voy a poner aquí en la mitad para que ustedes vean. Bueno, ahí voy a unir estas dos partes y ahora voy a unir esta con esta. Aquí noto que este lado me quedó un poquito más largo. Sencilla, si ven, a veces suele pasar eso, miren, hay uno más largo que el otro porque o me equivoqué o no puse el papel bien, eso tiene solución, yo simplemente corto un poquito y emparejo esa punta que se ve diferente, miren, ahí la corté y la emparejé. Bueno, vamos con nuestros deditos, aquí nos tenemos que demorar un poquito. Este proceso de secado es un poco más lento que el de la silicona caliente, pero el efecto es el mismo. ¿Listo? A ver, yo quiero ver a ver cómo va. A ver, Yasaida, me encanta que estás muy concentrada, querida, te veo.
Ay, ahora pusiste a trabajar, mira, tiene al ayudante trabajando. Eso está bien. A ver, ¿quién más está por ahí? A ver, Agripina también la veo muy juiciosa. Ya veo que están haciendo rosetones rojos por allá. Gloria Correa, muéstrame Gloria. ¿Esa ayudante tuya? Ya la veo, muy linda. Eso, una foto de ella, qué buena idea. Esa es una foto de tu ayudante hermosa. ¡Wow! Mira qué linda. Miren, aquí quedó mi rosetón negro. A ver quién apareció por ahí. Denis, Emma. Emma, te quedó muy lindo. Denis, te quedó bello. ¡Wow, Emma, qué lindo! Y el rosetón y el pompón. Yo había cortado un circulito. Voy a ponerle un poquito de silicona caliente y se lo voy a poner, miren, en el centro, así como hizo. A ver, miren. Ahí, ¿ya ven? Y ahí le dan un toque, así como hizo Gloria con la foto de esta nena hermosa, o de, esa es de quién, de Encanto, esa es de Encanto, de la temática de Encanto. Miren qué chévere, ahí empiezan a surgir las ideas. Miren qué linda. Esta porque es un color básico, esta, pero ahí vienen las ideas de Encanto. ¿Quién le puso un corazón en la mitad? Daneila. Ay, mira qué lindo, te quedó hermoso, claro, con un corazoncito. Ya cada quien le va colocando lo que quiere. Bueno, entonces ya hicimos rosetones. Yo tengo, voy a mostrarles, ¿me permites este? También lo pueden hacer con cartulinas estampadas y se ven súper lindos. O sea, ya el negro con blanco, este que está acá arriba, miren. Este. Miren este de estos puntos negro con blanco. ¿Cómo les parece este lindo también? Entonces ustedes pueden conseguir cartulinas o cartones no tan gruesos, estampados de colores y miren qué belleza. Ahí vamos, miren, solo así y ya imagínense esto en una pared, ya tienen media pared decorada. ¿Les parece? Listo. Bueno, entonces yo voy poniendo igual aquí a un lado y ya vamos chuleando nuestros proyectos. Vamos con rosetones y pompones. Ya, miren, en un ratico mis alumnas súper pilosas, que es lo que me encanta. Ahora vamos a hacer, voy a desconectar esta pistolita de silicona por acá, porque estos globitos de los globos burbuja son delicaditos. Bueno, para el globo burbuja les voy a pedir el favor que tengan a la mano. Ustedes recibieron un globo 260, un globito de estos. Vamos a cortarlo por la mitad y lo vamos a tener aquí preparadito porque lo vamos a necesitar. Y vamos a usar también los confetis de papel. Traten de que cuando vayan a usar este globo burbuja o cualquier otro globo, usen los confetis que sean de papel aluminio, no que sean metálicos, porque hay unos que parece que fueran como sí, como son más duritos. Y si son estrellitas, eso apenas uno lo echa, infla el globo, se explota. El globo se explota. ¿Listo? Bueno, entonces vamos, yo me voy a ayudar. Ustedes pueden hacer, bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? El globo burbuja tiene una peculiaridad, que él, si no lo estiramos mucho, cuando lo vayamos a inflar, se nos va a deformar. Entonces necesitamos que nuestro globo tenga la flexibilidad. También tenemos que tener a la mano nuestro inflador manual, que hoy está disfrazado de carnaval, pero ya lo vamos a quitar, la vamos a poner por acá, porque hoy, como les dije, ya después vamos a unir todos estos elementos y vamos a recrear una decoración carnavalera. Entonces, bueno, tenemos nuestro globito burbuja. Ya yo lo trabajé porque cuando ustedes vayan a una decoración, si ya les sale un trabajo, no, mira, necesito, ustedes ya llévense sus globitos trabajados, los globos burbuja, porque allá mientras uno lo estira y lo hace, se toma su tiempito. Entonces, ya tengo aquí un embudo. Si no tienen embudo, ahorita lo hacemos con un papel. Tengan el inflador manual y tengan la mitad del globo 260.
¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos nuestro globito burbuja, ¿verdad? Vamos a cogerlo, este es el cuello del globo. Bueno, vamos a cogerlo del cuello hacia la parte redonda, toda esta parte. Y vamos a empezar a alar. No les dé miedo, miren, jalen con fuerza, no le va a pasar nada. Estos globos son muy resistentes. Ahí vamos, de a corticos, de a corticos, de a corticos, miren, así. Yo cojo este pedacito y hago. Ahí, listo. Ahí vamos. Así. No les dé miedo. Esto no se va a romper a menos de que le metan la uña. A veces cuando uno tiene las uñas muy largas, pues sí, ahí corremos riesgo. Pero si no tienen la uña larga, vean, denle duro. Jalen, jalen, jalen con fuerza porque ahí está el éxito para que nuestro globito no se nos deforme. ¿Por qué? Porque a veces los inflamos y se inflan más de un lado que del otro y se ven como deformes. Y es porque no hemos jalado bien nuestro globo, no lo hemos estirado, no le hemos dado la flexibilidad que él necesita. Miren, miren cómo va cambiando. Si aprecian que ya este tiene un poco de silicona, puede hacer que este no se me haya... Bueno, miren, miren uno normalito y miren que este ya se ve ahí como arrugadito, ¿verdad? Igual vamos a hacer en el centro. Halen hacia los costados. Eso con fuerza. Si tienen por ahí al esposo, al novio que es más fuerte, pónganlo a que le hale el globito, porque ahí es donde está el quickly de que nuestro globo burbuja no se explote. ¿Listo? Bueno, ahí está. Miren, ya tenemos nuestro globito. Yo creo que ya lo hemos trabajado suficiente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar por donde aquí, a ver, el cuellito del globo, ahí, y vamos a introducir o la cabecita del embudo, o si no tienen embudo en su casa, hagan un embudito de papel, simplemente cojan una hojita por ahí de papel y hacen un embudito de papel. Que les quede como que entre dentro del globito, para por ahí echar los confetis. Bueno, así ustedes lo van a meter. Yo voy a trabajar con mi embudo para que ustedes aprecien mejor. Quería indicarles cómo, para que. Listo. Entonces, voy a meter la punta de mi embudo. Como ven, para este tipo de globos se necesita un embudo con el cuello ancho. Por ahí, abren su bolsita de confeti y vamos, échenle la mitad, porque creo que llegaron dos globitos burbuja. Entonces, voy a necesitar un plumerito, algo para introducir el confeti. Bien, bien, bien. Miren, ahí va. ¿Ven? Con un palito, con algo que no tenga punta. Siempre ayúdense con algo que no vaya a poner en riesgo su globito. Ay, ya, aquí me quedó. ¿Qué hago? Miren, ya, ahí ya metí mi confeti. ¿Listo? Bueno, ¿qué voy a hacer? Ojo, acuérdense de tener a la mano. Déjenme quito todo esto de por acá. Acuérdense de tener a la mano su mitad del globito 260. ¿Listo? Vamos a coger el globito, vamos a buscar el cuello y vamos a introducir nuestro inflador manual por el cuello del globito 260. Acuérdense de echar el cuello todo hacia atrás para que cuando ya el aire entre directamente al cuerpo del globo, no se quede aquí en la parte larga, en el cuello. Entonces ya yo tengo la punta de mi inflador manual, mírenlo acá adentro, y empiecen, esto es rápido, porque si lo hacemos lento, él a veces también se nos deforma. ¿Listo? Entonces vamos, miren, ahí arrancamos, miren qué belleza. Denle rápido. Este es el otro. Darle rápido y en forma pareja. Ahí está. Miren esta belleza. ¿Qué les parece? Miren qué lindo. Entonces,
ahí vamos a darle una vueltica, miren, ahí enrollamos, lo ponemos así y cogemos nuestro globito 260 y le vamos a dar varias vuelticas. Ahí yo le doy varias vuelticas y amarro duro. ¿Para qué? Para que el aire no se me salga, lógicamente. Listo. Miren qué lindo. Ahí. ¿Cómo les pareció esto? Y a veces como que todo el mundo, ay, qué complicado es hacer un globo burbuja. Pero si sabemos la técnica. Hay muchas personas que dicen, pásenselo por el pelo para que la estática le quede. Bueno, eso a veces no funciona. Realmente es como a veces uno con la mano y este tipo de papel al final siempre va a tender a quedar en el fondo. A menos de que le pongamos al globo, antes de inflarle, un producto que se usa para los globos de látex, para que cuando los van a echar, les van a echar helio, le ponen este producto que es como un pegantico que protege las paredes y se llama High Shine. Entonces, el High Shine protege las paredes del globo y evita que se salga el látex rápido, pero además es pegantico. Entonces, ese pegantico hace que nuestro confeti se adhiera al globo. Pero en este caso, miren cómo queda de lindo. A ver, yo quiero ver por ahí quién infló ya. ¿Quién ha inflado globitos? Ahí veo a Daneila echándole los confetis con ayudante y todo. A mí sí me gusta cuando voy trabajando a la familia. Cuando veo que involucran a alguien más, me encanta porque trabajan en equipo. A ver, Eliana Roca. ¡Eso! ¡Te pillé! Así es. Ahí vamos bien, Eliana. Voy a esperar un ratico porque yo sé que esto es un proceso. Mira, Gloria, pero yo te digo una cosa, que tú te levantaste una ayudanta, mejor dicho. Mira qué lindo, eso. Además, déjenle estos dos larguitos porque aquí vamos a amarrar ahora a los 4 globitos que ustedes recibieron, unos globitos blancos. Hay una forma, ustedes también recibieron, permítanme, este portaglobos. Entonces, aquí yo sencillamente, esto es tan sencillo que ustedes van a tener la oportunidad de que si quieren ponerlo en el portaglobos lo ponen, pero yo les voy a enseñar a hacer un centro de mesa muy lindo. Entonces simplemente voy a como, miren, aquí metemos el globo en el portaglobo, aquí le damos una vueltica por él tiene como su soporte, y ahí lo metemos, le damos una vuelta, le ponemos una cinta pegante y lo ponemos en el palo del globo. Entonces ya queda el portaglobos con el globo y así queda muy lindo. Y aquí le podemos poner un lacito, ahí lo podemos decorar. Ustedes recibieron esto, pero ahora yo les voy a enseñar a hacer, aquí voy a poner mientras tanto, les voy a enseñar a hacer un centro de mesa básico, hermoso. Ustedes recibieron unos globitos, entonces vamos a hacer un cuartetico por aquí de globitos. Miren. Vamos a coger nuestros globitos blancos. Esperen, voy a desinflarlo para que todos lo hagamos igual. Vamos a hacerlo a ¿cuántos bombazos? 1, 2, 3, 4, 5 bombazos. Para que todos nos queden iguales. Y acuérdense siempre de darle la forma redonda. Ahí yo le doy una vueltica. Cojo otro igual. 1, 2, 3, 4, 5 bombazos. Este me quedó un poco y ahí, miren, que me queden iguales. ¿Listo? Esto es una dupla. Entonces voy a amarrarla. 1, 2 y amarro. ¿Listo? Esto es una dupla de globos. Voy a hacer otra dupla. Voy a poner esto aquí. Aquí tengo mi globo burbuja y voy a hacer otra dupla. 1, 2, 3. ¡Ah! Suele pasar. Y todavía me asusto, parece mentira. Tanto tiempo inflando globos y reventándose los globos y todavía me asusta. Bueno, aquí, ¿saben que no preparé con
una pesita de agua, que es un globito con un poquito de agua. Pero en este caso, bueno, ya dejémoslo así. Simplemente les voy a explicar cómo poner. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. Una vueltica y aquí vuelvo, cojo el otro globito y hago lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Pero esto lo veo un poco como más pequeño. Este se me desinfló un poquito. Vengan y lo hago otra vez porque este no le hice ahí. Miren. Ustedes miden que les queden iguales. Ahí le doy una vueltica y lo sostengo y cojo el otro globito. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí me quedaron iguales. Miren, ahí amarro, miren. 1, 2 y amarro. ¿Listo? Y ya ahí tengo 2 duplas. Esto se llama dupla. Ahora voy a hacer un cuarteto, que es meter esta dupla, unirlas, entonces 1 y doy una vueltica, 1 y 2, para asegurarlas. Y me va a quedar este cuartetito así. Yo necesito que ustedes cojan un globito y lo llenen con un poquito de agua. Si quieres, aquí alguien me va a ayudar. Mi querida Nikki me va a hacer el favor, que hoy me está ayudando aquí. Nicole me va a llenar el globito con un poquito de agua porque esa agüita le da peso y no se me va a mover mi globo cuando yo lo coloque. Miren, ya ven lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a hacer otros 4 globitos un poquito más pequeños. A ver, por favor, ¿cómo aparece en Instagram? Me pregunta Luzmi Díaz. Luzmi, hola, aparece ahí, te acabamos de contestar, @fiestabox, así como está aquí, como fiesta y box, una caja de fiesta, fiesta box, BAQ. Entonces, 1, 2, 3. Este es más pequeño, miren. Voy a hacer uno más pequeñito, voy a hacer un cuarteto de unos globitos mucho más pequeños para ponerlos acá arriba y hago lo mismo. 1, 2, esta es la dupla y ahora aquí 1, 2, 3, aquí siempre mídanla, como si no tienen ahora mismo el calibrador, porque uno calibra los globos con un aparatico que se llama calibrador, pero bueno, cuando no hay calibrador, usamos nuestros ojitos. Un poco. Listo. Ahí va. 1, 2, llamar. ¿Listo? Y vamos con un cuarteto. Miren, aquí está el cuarteto. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner este cuarteto sobre el otro, pero que este encaje en este centro. O sea, no que queden este con este y el, sino este ahí. Para que él descanse y pueda entrar bien el globo. Miren, aquí tengo mi cuarteto, tengo el de arriba, no lo voy a poner así, no, sino doy una vueltica y que este quede en este huequito para que le encaje. Voy a coger un cuellito del globo de abajo y voy a darle una vueltica por 1, por 2 globos y con otro cuellito de este le doy un nudo. ¿Listo? Ahí quedamos. Y miren lo que me queda. ¿Listo? Ahora yo les repito. Lo que no sé si tenga más globitos aquí a la mano. Aquí me acaban de traer mi pesita de agua, que como ustedes ven es un globito pequeñito, muy poquita agua, porque cuando es un cuarteto, son unos cuartetos tan pequeños, no podemos hacer un globo de agua tan grande. Miren, es como esto de mi mano. ¿Qué voy a hacer? Yo lo voy a meter aquí abajo, en el grande, en la mitad. Miren, ahí lo voy a meter y le voy a dar una vuelta por arriba y listo. Busco otro cuellito de otro globo y lo amarro. Eso es todo lo que voy a hacer y ahí queda en la mitad de mis 4 globos, como si fuera una florecita. ¿Eso qué va a hacer? Miren, cuando yo pongo mi cuarteto, mis 2 cuartetos, ya él no se me mueve para ningún lado.
En ese momento cojo mi globito burbuja y lo voy a poner, para eso dejé estos dos largos, miren. Ahí lo pongo y voy hasta abajo, doy una vuelta. Aquí, miren, lo voy a voltear, doy una vueltica, dos vuelticas y los amarro. Ahí, ¿listo? Ahí quedó. Y listo. Acomodo. ¿Dónde está mi burbujita de agua? Ahí. Listo. Y miren. ¿Cómo les parece? ¿Vieron qué bello me queda? Ya yo tengo un centro de mesa, ahí organizan sus globos, le dan la forma y miren, ya tenemos nuestro primer centro de mesa. Eso, Virginia, te quedó muy lindo. Agripina, te quedó bello, mi amor. Eso. Bueno, miren. ¿Sí ven? Ya tenemos nuestro primer centro. Eso, Yasaida. Bueno, tenemos nuestro centro de mesa. Lo voy a poner por allí porque tenemos que seguir avanzando. Ustedes recibieron, es que estamos haciendo algo intenso, pero vamos bien. Me gusta porque las veo a todas que vamos trabajando súper bien. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos con las cajitas que recibieron. Estas cajitas simplemente vamos a ponerle un toquecito. Yo hice un lacito por acá, puede ser unos lacitos, puede ser que le corten figuras geométricas. Vamos a cortar unos triangulitos con el foamy que ustedes recibieron. Vamos a cortar unos triangulitos, figuras. Lo chévere aquí es que uno no tiene que tener un patrón definido. A mí no me gusta trabajar con todo tan cuadriculado porque a veces uno se limita. Entonces vamos a armar nuestras cajitas. Esto es muy sencillo porque ellas ya vienen prácticamente hechas. ¿Qué vamos a hacer? Ella viene así. Yo lo que hago es abrirla. Miren que me quede así. Y esta parte, la primera parte que es como la aletica, la echo hacia abajo, estas dos aleticas hacia abajo, perdón, la que vamos a poner primero hacia abajo es esta, la que tiene como un huequito, ¿sí ven? Ahí la pueden ver. Esa la vamos a bajar primero, ¿listo? Ahora bajamos las dos de los costados, aquí, ahora volvemos y hacemos con otra. Y ahora esta la metemos dentro de este huequito. Ahí. Listo. Ahí quedó. Y por dentro yo meto mi manito por acá y acomodo. Y ya me quedó lista mi cajita. Aquí va la primera cajita. Vamos a armar otra. Aquí, permítanme que esto se me llenó acá de silicona. ¿Listo? Bueno, tengo mi cajita. Simplemente abro, ruedo, que me dé la forma. Miren, aquí las veo, aquí las estoy viendo, a ver, ¿quién está por ahí? Bueno, ahí, la abro, cojo primero esta aletica que tiene como un huequito, y la doblo hacia el centro. Después doblo las dos de los costados y después meto esta ahí, listo. Eso no es nada del otro mundo. Meto la manito por acá para terminar de ajustar desde adentro y ya me queda mi cajita, miren, armadita, yo le doy más forma y ya llevo dos cajitas. Voy a hacer lo mismo. Abro mi cajita, las busco por ahí, las veo. A ver, doblo este costadito, doblo estas dos aleticas y meto esta aleta al final, organizo por acá y listo. Y tengo mis tres cajitas. Eso, Gloria, qué bella se te ven. ¿Qué vamos a hacer con estas tres cajitas? Si ustedes las quieren dejar así, miren que son diseños lindos, pero imaginémonos que es una caja blanca, sin rayas, sin bolitas, sin nada. Entonces vamos a ponerle un toquecito. Yo hice por acá unos lacitos. Le voy a poner un lacito. Como a esta le voy a poner un lacito. Desconecté la pistola y ahora justo si me hubiese servido. Pero no te preocupes porque mientras se calienta, yo lo que hago es ponerle un poco de silicona, acuérdense, voy a dejar secando
ahí un poquito, para que ahorita que la vaya a poner, esta es de esta. A esta se me ocurre que le voy a poner unas figuras así como bien raritas, que no son ni triángulos, ni cuadrados, ni nada. Le voy a poner varias y ahora les voy a mostrar cómo se ve de chévere. Miren, esta es otra. Miren qué linda se ve. A esta vamos a ponerle verde, como para que, acuérdense que tenemos que tener colorido, 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 para cuando montemos nuestra temática. Esta la voy a hacer todas como más parejas. Voy a hacer como esto y se lo voy a poner acá. Eso ya, como les dije ahora, aquí en este lugar iría la carita de Spider-Man, la carita de Encanto, de la niña de Encanto, la carita de Frozen, de las princesas, de Elsa o de Mickey Mouse, bueno, de la temática que ustedes escojan. Si es para el papá, una temática, pues que hay una palabra que diga papá. Si es 15 años, entonces ahí en la mitad va un número 15. Si es un matrimonio, entonces ahí en la mitad van unos anillos. En fin, ya ahí ustedes intervienen su caja y le colocan lo que deseen. Yo por lo pronto, miren, estoy haciendo algo como muy aleatorio, como muy descomplicado, porque mi temática de carnaval me pide, o yo al final quiero tener es como algo así, como que cuando yo aquí en la mitad yo le voy a meter ahorita unos pedazos de papel seda. Voy a cortarlo de una vez aquí para que ustedes vayan viendo cómo vamos a hacer. Este papel seda, medio pliego, lo doblo por la mitad y miren, lo cojo aquí en la puntita y empiezo a doblarlo hacia abajo, aquí con mi manito. Muy sencillo. Todos los pasos que estamos trabajando son muy sencillos. Ahora lo repito. Y ahí lo que voy a hacer es que lo voy a meter. Y miren cómo me queda mi cajita. Esa es una. Le puedo meter dos tonos, rosado y verde, por ejemplo. Vuelvo y cojo medio pliego, lo pellizco aquí en la mitad. Miren, ahí justo en la mitad lo tengo pellizcadito. Y empiezo a bajar con mis manitos. Y empiezo como despacio, sin romper el papel. Ahí está. ¿Listo? Y aquí meto el otro. Miren, ahí ya voy. Esta la abro un poco más. Quiero que me quede más abiertica. Ya tengo dos. Ahora vamos las voy a dejar ahí acostaditas. A esta simplemente ya pasó un tiempito de secado y le voy a poner el lacito. Miren. Miren qué linda se ve. A esta le voy a poner un papel. ¿De qué color tengo por ahí? ¿Me regalas el naranja, por si? A estas dos vamos a ponerle este tono que es como un tono naranja, durazno, no sé, un tono bien lindo, mandarina. Entonces también lo corto por la mitad. Ahí vamos. Lo cojo aquí en la mitad como pellizca y empiezo con mi manito. Ahí bien, jalo y empiezo a hacerle este movimiento. Como a darle una forma como triangular, parece. Ay, ahí lo rompí, le hice muy duro, pero no importa. Como este va a quedar adentro, no se me va a notar. Igual no voy a desperdiciar este papel. Ahí quedó. Miren qué linda queda la cajita. Y ahí adentro, pues yo voy a echar los dulcecitos, un recordatorio, no sé, lo que ustedes les provoquen. Aquí vamos a poner esta con otro lacito. Vamos a poner otro lacito, esta, para que me haga juego, para tener 2 y 2. Listo. Ya vamos por las cajitas. Ahora vamos con el agua. Voy a dejar que esta se me seque un poco. Recuerden siempre dejarles tiempo de secado. Mientras tanto, voy haciendo mi papel. Eso, qué lindo, Agripina, sí. Eso. En estos días, si tienen a alguien que cumpla, les va a quedar esta decoración espectacular.
Voy a dejar que se me seque un poquito el lazo. Bueno, vamos a decorar. Aquí tengo, mientras espero que las cajitas se me seque un poquito este lacito. Miren, estas son las chocolatinas que ustedes recibieron y estas son las galletas. Miren, ¿sí ven cómo se ven de lindas? Así igual, si ustedes tienen una temática de marinero, por ejemplo, ustedes pueden imprimir en su casa, buscan motivos marineros. Entonces imprimen y las hojas que tengan barquitos, forran las galletas, los chocolates, así. Esta, como les dije, como son colores planos, estamos trabajando una temática como muy básica, muy plana para que ustedes cojan la técnica. Entonces, bueno, ya yo voy a quitar esta cartulina de por acá. Yo creo que estas cartulinas, esto ya lo podemos pasar para allá. No. Vamos a dejar mis deditos ahí. Y así yo voy despejando toda el área de trabajo. Vamos bien, ¿verdad? Bueno, vamos a poner la cinta que me hace falta. Ya esperé un ratico. Aquí, y miren mis dos cajitas. Miren qué lindas. ¿Cómo les parece? Con una cinta y un medio pliego de papel. Así logramos transformar lo que ustedes quieran. Y miren, de una cajita que no parecía nada, cuando ustedes ponen 4 o 5 cajitas de decoración en una mesa, la mesa cambia completamente y ahorita lo vamos a ver. Entonces, estas, por favor, vamos a reservar. Ah, no, yo las pongo por aquí. Vamos a ir reservando todo por acá. Ahí se me cayó. Bueno, vamos a tomar las galletas. Vamos a trabajar las cartulinas. Yo que hice mis cartulinas. Permíteme las cartulinas porque con las cartulinas vamos a trabajar las galletas. Vamos a trabajar las galletas de la siguiente manera. Mi metro o una regla. Ay, 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 ay. Qué pena pero es que tenemos tantos proyectos que voy dejando las cosas. ¿Cómo vamos a forrar una galleta? No importa el tamaño que sea. Ustedes van a conseguir o un metro de estos que a mí me encantan. Son los metros de las costureras, que esto es lo más eficiente cuando uno está trabajando. ¿Qué voy a hacer? Para yo saber de qué tamaño voy a cortar mi cartulina. Yo voy a coger mi galletica o mi chocolate, sea del tamaño que sea. Cojo mi metro y lo envuelvo para saber el ancho por el costado, por el otro costado. Y eso me dice que mide 11 centímetros. ¿Sí ven? Yo le voy a dejar 1 centímetro más para cuando vaya a cazar no me quede tan ras. Entonces ya yo ahí tengo una cuenta de 12 centímetros. Esto es para envolverlo. Ahora vamos a medir el largo. ¿Cuánto mide esta? Abran bien, miren, abran con la aletica de la galleta. Esta mide 11 centímetros también. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? 12 centímetros le voy a dejar, no, a esta le dejamos 13 porque se deja 1 centímetro de cada lado para yo poder hacer bien el pliegue. Entonces, ya sabemos que tenemos 12 por 13 centímetros. Entonces, yo busco mi cartulina y mido, aquí voy a medir 12 centímetros. Aquí tengo mi plumerito. 12 centímetros. Y ahora aquí de largo voy a medir 13. Ahí. Entonces ahí simplemente yo con el mismo metro me voy a ayudar. Y voy a trazar. Y aquí. Y así voy a sacar todos mis cuadraditos. Voy a hacer uno más aquí. Otro de... Este es de 13. El largo es de 13. Voy a hacer dos para que ustedes vean. Aquí 13 por 12. ¿Listo? 13. Y aquí con el mismo metro voy a medir. ¿Listo? Vamos a cerrar aquí. Y nos vamos con vamos a hacer 2 galletitas. ¿Sabes? Que yo sí voy a necesitar la pistola.
Yo creo que voy a necesitar la pistola para agilizar, porque si me pongo a esperar, creo que me demoro. Y ustedes saben que aquí el tiempo es oro. Voy a cortar mis 2 pedacitos de 12 por 13. Gracias, Nikki. ¿Qué hago? Simplemente pongo mi galletica y voy a... Esto es lo que voy a hacer. Este es el primer paso. La voy a poner y la voy a poner... Aquí me quedó un poquito como muy... Me quedó mal. Ustedes la acomodan bien. Ahí, listo. ¿Qué hacen ahí? Ahí doblan bien para que ella coja la formita cuadradita. Miren. Y aquí vamos a poner nuestra primera línea de silicona. Ahí la vamos a cerrar. Eso con los papeles de las temáticas de Frozen, de Encanto, se ven lindísimas estas chocolatinas. Esto se llama, esta es la famosa papelería creativa. Si ustedes quieren aquí le ponen encajes, le ponen cintas. Entonces vamos a esperar ahí un ratico. Recuerden siempre que esto se tiene que secar, tiene su proceso de secado. Le metemos ahí la manito. Ahora volvemos. Vamos a coger otra galletita. Hacemos exactamente lo mismo. Doblamos, doblamos, que me quede, miren, ahí está. Ponemos la tirita de silicona, doblo que me quede justo en la mitad, que los 2 costaditos. Ahí. Meto mis deditos por aquí. Acuérdense que esto toma un tiempito de secado, entonces vamos, miren, ahí se abre, no importa porque ya ahorita la unimos nuevamente. Ahí con mi dedito voy haciendo hasta que me quede bien pegadita y ella, miren, bien cuadradita para que coja la forma. Vamos a cerrar esta nuevamente. Ojo con sus deditos, traten de no usar el mismo dedito que está lleno de silicona para que nuestro trabajo no pierda elegancia, no pierda pulcritud, porque eso es súper importante, que nuestro trabajo se vea pulcro. Miren, ahí vamos. ¿Ya ven? Las tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos, miren, vamos a espichar duro, como si abriéramos a los costados. ¿Sí ven? Ahí. Y ahora espicho aquí duro y ella automáticamente se abre, como si fuera un chocolate de los que uno compra. Aquí normalmente venden unos plisadores de papel, y yo lo tengo ahí, pero pues no lo voy a hacer con plisador, que le da esta textura, la textura que ustedes ven. Uno simplemente lo mete, le da una vueltica y ya. Y aquí lo cortan, si quieren, con una tijerita de esas de rombitos, pero igual así nada más y miren ya cómo se ve de lindo. De pronto, si ustedes se dan cuenta que al unirlo, aquí me había quedado un pedacito largo, entonces aquí, ¿qué hago? Le pongo, abro, ya como ya conseguí su forma y le pongo en la mitad un poquito de silicona. Para que cuando yo vuelva a cerrar otra vez, ya ahí y ya ahí me quedo. Ah, ok. Gloria, gracias por contestarle a Patti. Sí, señora. Con mucho gusto, yo te envío el video, lo pides por Instagram a FiestaBox BAQ o se lo pides a la señora Gloribel Martínez o a la señora Wendy Molinares. ¿Listo? Abro este otro lado, que no lo he pegado aún. Le pongo el poquito de silicona aquí. Ver. Y listo. Cierro. Miren que él automáticamente coge su formita. Como un chocolate de los que compramos. Ahí le doy como una, miren qué linda. Cuando usamos el plisador y cuando usamos la tijerita, pues le damos un acabado diferente. Ustedes saben que yo había dejado por aquí cortadito, como todo esto lo estamos haciendo con figuras irregulares, vuelvo y corto y lo que voy a hacer es pegar estas figuritas
así en mi chocolate. De pronto ustedes así de entrada no lo ven tan lindo, pero cuando armemos nuestra decoración van a ver lo lindo que se ve. Miren. Ahí está. ¿Sí ven qué lindo? Entonces, si ya vamos mezclando, 2, 3, 4, ahí, esta también, recuerden, ya yo la tengo así, ¿qué tengo que hacer? Unir estos dos costados con mis dos deditos duros, así, tan. Cuando yo espicho al mismo tiempo, ella me queda así. Ahí me di cuenta que, miren, este pedacito estaba como mal cortado, ahí emparejo y me queda derechita. Este lado hago lo mismo, pongo mis dos deditos y espicho al mismo tiempo. Ella queda así. ¿Sí ven? Listo. En este momento abro, le pongo la silicona ahí en la puntica y cierro. Ahí, que no se les ensucie. Si se les ensucian los deditos, límpienselos para evitar que se riegue por fuera. ¿Listo? Bueno, así mismo. Así mismo van a hacer con los chocolates. No me voy a detener a hacer ahora los 3 chocolaticos porque todavía nos falta montar la pared. Y yo adicional les traje algo que a ustedes no les mandamos, pero pues que ustedes pueden conseguir para cuando vayan a organizar su fiesta. Miren, aquí ya yo tengo estas 3 cositas. Ya explicamos, los chocolates es exactamente lo mismo, cogen su metro, miden el chocolate, ahí ya es un pedacito muy pequeño, si es este tamaño de chocolate, cortan y hacen el mismo proceso. ¿Qué sucede si ustedes tienen una botellita de agua? Porque eso, el agua es muy económica y es algo que le da vistosidad a las mesas, porque aquí yo pongo un círculo, si es con el 15, si es con el matrimonio, si es con una temática de algún personaje, en fin, aquí en la mitad. Y aquí arribita, lo que yo hago es que esta es un agua normalita, un agua cristalina. ¿Qué hago yo? Lo primero que hago es quitarle la marca, porque pues no voy a poner una agüita así. La dejo así, sin nada. Aquí puedo cortar una tirita, yo mido, ya como he ido gastando, o de cartulina o de foamy o de una cinta gruesa. Vamos a poner este pedacito. Ustedes buscan pedacitos que les vayan quedando. Nunca boten nada. Yo soy súper guardadora de todo. Porque no sé en qué momento lo voy a necesitar. Ahí tengo un pedacito de cartulina. Ustedes cogen, miden su botellita de agua, aproximadamente mide 18 centímetros. Casualmente este pedacito que tenía mide 19 centímetros. Voy a coger y lo voy a pegar aquí. Así. Eso es todo. Y no tienen que pegarlo todo. Simplemente donde es la unión, ahí, pegan ahí, donde está mi dedito por aquí, para evitar una quemadita. Aquí, yo, miren, jalo bien de este lado, pongo encima, le pongo la silicona y listo. Y miren, ahí está. ¿Qué hago aquí? Aquí es donde va lo que yo les comento. De pronto va un aplique, va un círculo, va, no sé, el número de cumpleaños, si es un 10, un 5, un 7, ahí lo colocamos. Si es el grado, un sombrerito de grado, en fin. Vamos a ponerle, como siguiendo la temática que vamos a ponerle este rojito aquí. Como un... Vamos a ponerle como un aplique ahí pequeñito, así como ahí. Como queremos es todo colorido y nada como tan cuadriculado, tan estático. Miren, ahí. Yo pongo esta aquí y a esta le voy a poner este lacito rojo aquí al lado de la tapita. Miren que todos son puros detallitos que no son nada difíciles de hacer. Y miren. Aquí ya nos quedó nuestra botellita de agua. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otras 2.
Yo corto igual, aproximadamente mide 20 centímetros por, lo podemos cortar de aproximadamente unos 4 centímetros para que no nos quede tan ancha. De 20, 19, 20 de largo por 4 centímetros de ancho. Aquí. Hago lo mismo. Pego. Ahí. Ahora pego esta. Listo. Y a esta le voy a poner el lacito que es como en ese mismo tono, como naranja. Aquí. Y ya van viendo como una simple botellita de agua, miren, va cogiendo. A este vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle, ¿qué será? Dorado. Vamos a ponerle un pedacito de, ¿o fucsia? No, yo creo que fucsia se le ve como más bonito. ¿Qué color le vamos a combinar? Este fucsia me parece que se le ve bonito. Vamos a poner también, como siguiendo aquí, vamos a cortar otro como un cuadradito, pero no lo colocamos como cuadrado, sino como si fuera ahí, como un... Y ahí va otra botellita de agua. Vamos a hacer lo mismo por acá. Vuelvo y corto otro pedacito para completar por lo menos 3 botellitas. Cuando vayamos a montar la mesa, tengamos ahí. Mido, pongo aquí. Pego. Ahora halo bien aquí y pego el otro. ¿Qué otra pregunta? Les recordamos nuestra cuenta de Instagram, es FiestaBox, BAQ, ahí está. Para los que quieran entrar a ver qué hacemos y los que necesiten pedirnos el video, por ahí, con mucho gusto se los enviamos. ¿Listo? ¿Sí ven lo que es cuando uno ya empieza a dejar volar la imaginación? No necesitamos nada complicado, no necesitamos materiales costosos, nada. Simplemente miren, ahí vamos creando una temática muy bonita, muy colorida, muy sencillo de hacer. Y aquí lo único, como les dije, lo que vamos a cambiar es que aquí en este cuadradito nos imaginamos que aquí va un 15. ¡Wow! ¿Quién es esta? Gloria Correa, Dios mío. Ya tienes la fiesta armada, Gloria. ¡Wow! ¡Qué lindo! Te felicito. Bueno, listo. Entonces ya tenemos chocolates, galletas, aguas, centro de mesa, las cajitas, los pompones, los rosetones, mejor dicho, miren todo lo que hemos hecho en menos de una hora. Ya ven qué rico cuando estamos todos como bien sincronizados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me recibes por aquí, por favor? Vamos a quitar ya todo de aquí. Ya yo voy a dejar mi pistola nada más. Ya voy a retirar todo porque ya vamos a empezar a organizar. Vamos a organizar primero la pared, ¿cierto? Y después vamos a montar nuestra mesa para que ustedes vean cómo queda la pared, la mesa, y ya ustedes se imaginen la temática que ustedes tienen pensada o planeada para una fiesta. Ya es exactamente lo mismo, pero en vez de tener esto rosadito, esto verde, entonces ahí va la carita de Mickey Mouse, ahí va el número 15, ahí va el grado, ahí va. Ya ustedes desarrollan su temática con esto que hemos aprendido. Voy a quitar mis deditos de silicona y vamos a esta tablita, me gustaría dejarla porque ahí está la pistola de silicona. ¿Será que la pongo por acá? Bueno, gracias. Vamos a poner todo esto aquí, todo esto, lo que ya no usamos, vamos a retirarlo para despejar nuestra área y ya poder empezar a montar nuestra decoración. Voy a coger aquí esta canequita. Yo siempre mantengo una canequita al lado y voy a empezar a limpiar bien porque ya necesito dejar mi mesa lista para que ustedes vayan imaginándose cómo va a quedar mi decoración bien hermosa. Voy a poner todo de este lado.
A ver, a esto vamos a tener que, si me ayudas por ahí a conseguirle algo de peso para que no se nos caigan las... Bueno, ya yo me voy a ir levantando, me da pena con ustedes que de pronto, como esto es en vivo, pues ustedes saben, de pronto pierdo un poquito el encuadre, pero ya me van ayudando aquí a organizarnos y que se vea todo lo que estamos terminando de hacer. Ya aquí me levanté porque ya voy a ir a decorar la pared. Entonces ya voy a retirar todo esto, por favor me ayudas con esto. Ya no vamos a necesitar esto, ya mis deditos de silicona, los lápices, las hojas, bueno, mejor dicho, ya vamos a ir quitando todo para que nuestro espacio quede completamente limpio y ya podemos empezar a aterrizar la idea de lo que tenemos en medio. Ya vamos a aterrizar todas nuestras ideas. Vamos a empezar por poner, vamos a recoger aquí estos papelitos. Me da pena con ustedes que nos toque hacer todo esto, pero bueno, estas son las transmisiones en vivo. Nos toca así, ¿verdad? Bueno, ahí estamos bien. ¿Me ven bien? Bueno, listo. Me recibes aquí también, por favor. Bueno, yo tenía por aquí un pliego de papel blanco, un rollito de papel blanco, yo creo que ese que está ahí, me lo permites, por favor. Resulta que cuando nosotros vamos a hacer una decoración en una pared, corremos el riesgo de que si la pared está recién pintada, que se nos puede dañar la pared, ¿cierto? Entonces hay dos formas de proteger la pared. Esto es en caso de que tengamos una pared que está en unas condiciones óptimas. Ahora, si es en un patio, si es en una pared corrugada, si es en una pared de granito, que no vamos a necesitar protegerla porque no le va a pasar nada. Si le ponemos silicona, pues ustedes obvian este paso. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a colocar... Este es un papel grande donde sobre este papel yo voy a montar mi decoración para proteger la pared. La otra opción es que yo ponga una cantidad de pedacitos de cinta de enmascarar y sobre esa cinta de enmascarar yo voy colocando los apliques que voy a poner en la pared. Pero para que sea más rápido, yo lo que hago normalmente es que vamos a empezar. Aquí tengo cinta de enmascarar azul, pero puede ser la blanca. Voy a pegar, perdónenme que les dé la espalda, voy a pegar el papel. No importa que se vea la cinta de enmascarar. ¿Por qué? Porque yo después la voy a tapar voy a rodar un poco más hacia abajo. Vamos a centrarlo mejor. Yo después la voy a tapar con los rosetones, con los pompones, con toda mi decoración. Aquí está este. Permítanme un momento. Listo. Y este es un mecanismo para proteger la pared, para no complicarnos poniendo tantos pedacitos de cinta de enmascarar, sino ya yo trabajo directamente sobre este papel y así. Este puede ser de cualquier color. Si ustedes lo quieren integrar a la decoración, puede ser de la temática que ustedes estén utilizando. Igual queda prácticamente tapado. Ahí. Voy a asegurarlo bien porque ahí voy a empezar a pegar todos mis apliques. Todo lo que acabé de hacer lo voy a pegar ahí. ¿Listo? Estoy pegándolo bien, bien para que no se me vaya a caer. Esperemos que no se nos caiga porque a veces cuando las cosas pesan mucho necesitamos una cinta un poquito más fuerte, pero no la conseguí hoy. Ahí está. Voy a dejar bien pegadito. Bueno, ¿listo? Aquí está. Este es como nuestro lienzo. Ahí como que vamos a empezar a dibujar y a crear con nuestra imaginación y a poner todo lo que hicimos. Entonces, bueno, me ayuda. Yo por aquí tengo, ustedes saben que es muy fácil conseguir en esta época estos apliques de carnaval. Ustedes pueden tener cualquier aplique. Entonces, yo quisiera como de este lado de la decoración, yo quisiera pegar este aplique.
Y aquí de este lado voy a poner mis rosetones y mis pompones. Y aquí en la mitad podría ir un feliz cumpleaños, por ejemplo, si es una fiesta de cumpleaños de carnaval. Entonces yo lo que voy a hacer es que le pongo un poquito de silicona, no mucha, porque esto no pesa, a este aplique y sencillamente lo voy a colocar aquí. Ahí. Listo. Miren, ya me quedó mi primer aplique. ¿Me permites la tablita para que no se nos líe? Y vamos a empezar a pasar los rosetones, todo lo que hicimos, que fuimos colocando a un lado, lo vamos a ir. Ya vamos a empezar. Bueno, yo quiero este que es el más grande, lo voy a, este que es el más grande. Aquí tengo este morado, lo voy a pegar por acá, por ejemplo. Entonces, lo abro bien, aquí busco la superficie, le pongo la silicona, así, creo que me va a hacer falta silicona, permítanme un dedito, me haces el favor y le dices al señor José que me busque la silicona, porque creí que la que tenía me iba a alcanzar. Entonces ya ahí coloqué silicona y ya empiezo a pegar, miren, sobre el papel. Igual voy a hacer con este. Aquí voy a colocar este. Ya empieza como a jugar como los tamaños o donde ustedes quieran ir ubicando. Voy a ir cogiendo este, por ejemplo, estos tres así. Me gustaría que se vieran estos tres así. Mira, aquí la silicona está aquí, Niki. Qué pena, pero todo esto pasa en los en vivo. Ahí en esas gaveticas hay una que dice cintas. En estas, mira. Ahí dice cintas o pegantes, en la más abajito. Ahí está, eso. Bueno, entonces nosotros por lo pronto seguimos mientras Niki nos ayuda a traer silicona. ¿Listo? Ahora, si no encuentro silicona, también tengo los Glue Dash, pero permítanmela. Gracias. Miren, aquí está todo a la mano. ¿Okay? Entonces, ustedes abren su pompón, le ponen la silicona o cinta doble faz y la ubican. Vamos a ubicar esta aquí, por ejemplo. Ahí la pegan y ella queda lista. Ahora, este amarillo, ¿será que podremos enmarcar la cámara mejor para que ellas vayan apreciando lo que estamos haciendo? Creo que nos rodamos un poco ahí hacia este costado. Ahí. De pronto ahí se ve diferente. Abro aquí. Acuérdense, abran el pompón y le ponen y vamos pegando. Esto no necesita mucha silicona porque ustedes saben que el papel en realidad no pesa. El papel es algo que es como muy liviano. Ya voy a ir retirando todo esto de aquí. Voy a ir poniendo más pompones por acá. Todo esto lo tenemos por acá listo. Este me parece que se le vería lindo ahí. Miren. O aquí. Vamos a ponerlo acá. Abro mi pompón, pongo la silicona aquí y lo coloco. Y miren, ya yo voy tapando, igual acomodo el pompón y voy tapando los pedazos azules. Este aquí, miren qué lindo. Ahí se va viendo lindo. ¿Me puedes pasar, por favor, los rosetones? Vamos a ir, tengo cuántos rosetones ahí. Este rojo que es muy lindo. Yo lo puedo acomodar como que salga por aquí. No sé ustedes qué dicen. O puede aparecer por este lado, así. Este por aquí. Y ahí vamos, ya ustedes van ubicándolos como pues más les guste. Yo creería que pues, no, yo quiero uno pequeño. Ya aquí es empezar a crear nuestra decoración de la mejor forma. Ya vamos a crear juntas. Y pego este. Entonces, miren, ya esto va cogiendo una forma súper linda. Miren qué bonito.
aquí, permíteme este rosetón, este lo podemos poner como si salieran de por acá, estos son como de este costado, por aquí, ahí ya empezamos a trabajar varios, y vamos buscándole, igualmente hacemos con esto. Tenemos un poquito de silicona en la parte de atrás y pegamos. Vamos que este va aquí. Lo sostengo un poco porque este sí pesa un poco más. Este por aquí, que salga aquí. Aquí en la mitad le pongo la silicona, le pongo suficiente para que no se me despegue. Aquí lo puedo meter ahí. Y ahí miren, ya va cogiendo una formita. Aquí este me gustaría como por aquí. Entonces este como para que no lo pego en esta parte, para que me coja esta. Este lo voy a colocar aquí. Y si ven, así voy protegiendo mi pared de no dañarla, voy pegando mi decoración. Aquí le voy a poner unos punticos de silicona más para que no se me vaya a caer. Ahí ustedes van viendo dónde tienen que asegurar, dónde le tienen que poner para que no les pase esto que me acaba de pasar porque puse muy poquita silicona. Ahí. Entonces vamos a ponerle más silicona y pegamos mejor. Y aquí. Ahí voy. Ahí vamos viendo que va cogiendo forma. De pronto aquí fuera la figura de Frozen, fuera otra figura de algún personaje. Aquí, este negrito, yo creo que este se ve lindo aquí. Vamos a ponerlo por acá. Ponemos silicona, ponemos este pomponcito aquí. ¿Qué otro tenemos por ahí? Este rosadito, ¿verdad que sale aquí? Yo creo que ahí se ve bonito. Y este naranja puede venir por acá. Por aquí. Ahí vamos creando, ustedes van viendo, aquí se me despegó porque ya tiene mucho peso. Pero bueno, vamos a ponerle más cinta aquí. La cinta realmente no es que sea de la más fuerte. Y vamos a ponerlo. Queda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar ahí, ustedes van colocando su decoración. Ahora vamos a colocar la mesa. Nos imaginamos que aquí va a haber un pastel, un pudín, no sé cómo ustedes le quieran decir, este amarillito. Este se lo quisiera meter como por acá o por acá. Vamos a ponerlo aquí de este lado. Vamos a poner este amarillito aquí. Vamos a ponerlo por acá. Y ahí ya van viendo cómo va cogiendo forma la decoración. Igualmente la mesa, entonces ya vamos a quitar todo lo que está aquí. Esta pistola la podemos dejar por acá porque la necesitamos otra vez. Vamos a colocarla. Listo. Y aquí ya vamos a empezar a colocar nuestro, perdónenme que les dé la espalda, pero ya vamos a empezar a ubicar nuestra decoración. Hay algo que es muy importante y es que de pronto nosotros estamos como acostumbrados a que si tenemos 3 botellitas de agua las vamos como regando por la mesa. Lo ideal es como cada artículo hacer grupitos, así se ve como más elegante, se ve más bonito. Vamos a ponerle esta cintica aquí que me pese, para que esta cajita, como no tiene todavía los dulces, podemos meterle dulcecitos de los que nos quedaron, creo yo. Bueno, si quedaron por ahí chocolatitos, eso, métele ahí por favor, para que pese, porque cuando no pesan,
el papel se lo lleva. ¿Listo? Ahí está. No me quiere coger. Vamos a poner esta. No sé por qué se me caen. ¿Qué le metemos? Ayúdame a buscarle algo que pese. Bueno, yo me traje por aquí unos platicos, como unos tips que ustedes de pronto tengan en su casa. No tienen unas bandejas lindas y tienen unos vasos y unas copas. Pongamos que tengan eso. ¿Qué hacemos? Cogemos un plato cualquiera, un plato que tengan en su casa. Y tenemos esta copita, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Volteamos la copa, ponemos el plato y miren, ahí ya me quedó como una base. Ahora lo mismo hago con esta, volteo esta copa y pongo este otro plato. Y miren, ahí ya me quedó otra base. Y ya ven cómo va cogiendo forma inmediatamente. ¿Qué hago yo? Aquí coloco, por ejemplo, las galletas. Aquí coloco los chocolates y otra galletita y pongo un aplique, por ejemplo, la marimondita ahí sentadita o acostadita. Listo. Ahí vamos acomodando todos nuestros dulces. Aquí pueden ir los pudines. Bueno, ¿qué debe siempre haber en una mesa? Deben haber flores. Como es temática carnaval, me permites, por favor, las flores de carnaval. Entonces yo voy a regar una florecita de carnaval por acá, una flor grande de carnaval por acá y una flor por acá. Aquí, por ejemplo. Mi globo, ¿dónde está el globo burbuja? Esta grande, pienso que ahorita vemos dónde la colocar. Vamos a colocar de este lado nuestro globo burbuja. Miren cómo va cogiendo nuestra mesa forma. Esta puede ir por aquí, ahí metidita. Esta puede ir aquí a un lado. Ah, pero es que ahí me tapan los dulces. También tenemos que analizar eso, que no nos tapen y nos deje de ver dónde están las otras cajitas de estas que hicimos. Vamos a ver. Aquí hay otras, dos que ya me las van a pasar. A ver, pareciera que esto se hubiera apagado. Esta por aquí y esta por acá. Listo. A ver. Vamos a poner esta aquí y este globito vamos a echar un poquito más para acá. Y ellas dos quedan ahí contigo. Entonces, miren, ya ahí va cogiendo todo forma. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí también, en vez de poner los dulces ahí, también podemos empezar a jugar con todos nuestros dulcecitos. O así, por ejemplo, este pequeño aquí, este aquí, pero siempre tratemos de tener grupos organizados, porque si regamos un dulcecito por acá, otro por allá, otro por aquí, otro, como que pierde armonía la mesa. Entonces ustedes hacen sus grupitos. Yo por lo pronto me voy a imaginar que estos son unos cupcakes también. Los voy a poner aquí. Esta marimondita como para que se vea mejor, la voy a sentar ahí. Este dulcecito lo voy a poner aquí. Y aquí yo de pronto, por ejemplo, tengo unas tacitas de colores de plástico que voy a poner por acá, en la que voy a echar unos dulcecitos. Y aquí tengo otra bandejita larga en la que voy a poner unos maní, por ejemplo. Y estos son puras cositas que tenemos en nuestra casa. Esto no tienen que salir a comprar una decoración, unos platos, nada. Todo esto son cositas que tenemos en la casa y que simplemente nosotros vamos acomodando de tal forma que cuando terminemos nuestra mesa nos quede así. Nos quede bien colorida, bien linda. De pronto aquí, pues como les comenté, la temática va a variar de acuerdo al personaje o a lo que nosotros querramos. También por acá tengo algo que nunca falta en los carnavales, que es la famosa guirnalda. Entonces yo también puedo colocar un poco de guirnalda en mi mesa, así como para llenar espacios. La dejo así bien linda.
y eso también le da más color y más vida. Aquí en esta parte le pongo guirnaldas y miren qué lindo. A ver, aquí, por aquí me parece que le puede hacer falta. Siempre uno trata de retirarse un poco y ver dónde hay espacios vacíos que queden. Y miren, algo muy sencillo, porque no estamos usando inventos caros, no estamos usando pues aquí sacan nuestras manos y miren el resultado, qué lindo. ¿Listo? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional? Ya después de que hicimos todo, por favor, mándenme flor. ¡Ay, muestra! Liliana, muéstrame la tuya. Liliana Roca, qué lindo. A ver, ¿quién más ha ido de corazones ahí? ¿Quién más ha montado su mesa? A ver, ¿quién más? Vamos a ver si Eliana, quién otra nos va a mostrar su mesa. Bueno, parece que solo Eliana se adelantó. El resto está todavía trabajando. Sí, yo sé. Yo entiendo que son muchas cosas y que de todas maneras todo lleva un proceso. Pero bueno, aquí están las ideas, aquí está como lo básico que ustedes necesitan para arrancar, para preparar su fiesta, para preparar su reunión, del motivo que ustedes hayan planeado. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido mucho, espero que les saquen mucho provecho. Espero que aprendan más, que practiquen, que hagan cosas más lindas, que le metan ya su imaginación, que le metan pues toda la parte pues que cada uno, el toque personal. Y no olviden mandarnos las foticos a Fiesta Voz de ACU. Y bueno, quedamos entonces pendientes de nuestros próximos talleres. Espero que hayan aprendido mucho, espero que hayan disfrutado mucho. Y bueno, mi Dios me las bendiga, que tengan una semana muy feliz. Los que celebran carnavales, bueno, aquí tienen su decoración, que la disfruten mucho. Bueno, bendiciones, nos vemos en el próximo taller.